en qué punto cercano a estas cargas el campo eléctrico será igual a cero. Entonces, en primer lugar, ¿por qué el campo eléctrico puede ser igual a cero? Porque puede ser que haya un punto donde nosotros tengamos que los vectores, campos eléctricos, que pueden tener distintos sentidos, se anulen entre sí. Si nosotros vamos a ver la definición genérica, digamos, de campo eléctrico, y ahora vamos a escribirla. La definición genérica de campo eléctrico es la siguiente. Dice que el campo eléctrico se puede definir como la cantidad de fuerza que experimenta una carga en una zona donde hay campo eléctrico, dividido en el valor de esa carga que se le suele llamar carga de prueba. Esta es la forma general, ¿sí?, de definir el campo eléctrico. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Nos dice esta ecuación que el campo eléctrico y la fuerza tienen la misma dirección. Podría cambiar el sentido, porque eso va a depender si la carga de prueba es positiva o negativa, pero el campo eléctrico y la fuerza eléctrica que ejerce el campo eléctrico tienen la misma dirección, que era la dirección de la línea que unía la carga, digamos, la posición con lo que genera el campo eléctrico. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces, hay una convención, digamos, de cómo se dibujan los campos eléctricos, los vectores campos eléctricos de cuerpos cargados, dependiendo de su signo. Entonces, esa convención dice que si la carga es positiva, hablando de cargas puntuales siempre, ¿no? Estamos dentro de cargas puntuales. Si la carga es puntual positiva, el vector campo eléctrico en algún punto del espacio se lo dibuja en la dirección radial, es decir, como si viniera del centro en forma radial, y se lo dibuja apuntando hacia afuera. Mientras que si la carga es negativa, se lo dibuja en dirección radial, pero apuntando hacia la carga. Entonces esa es la convención para dibujar los campos eléctricos de cargas positivas y negativas. Entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta que tienen que tener la misma dirección de la fuerza y de la posición, digamos, de la línea al punto donde quiero calcular el campo, que supongo que esto lo han hablado en la clase teórica, quiero creer que sí, vamos a ver cómo serían las disposiciones de las fuerzas sobre este eje horizontal para estas dos cargas. Entonces, si me sitúo en un punto que está entre las dos cargas, por ejemplo, el campo eléctrico general, digamos, que genera la negativa, va a tener una dirección, como decíamos, radial, pero apuntando hacia la carga negativa, entonces me queda este vector azul que tengo acá. ¿Lo ven? ¿Entienden eso? Así lo dibujo en un punto general al campo eléctrico, en la dirección radial, apuntando, digamos, en la dirección del radio como si viniera de la carga puntual, y en el caso de ser negativa, ese vector apunta hacia la carga negativa, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Mientras que de esta otra carga que es positiva, también se dibuja de manera radial el campo en ese punto, donde acá es un punto de cualquiera del espacio, no hay nada acá, es un hueco, digamos, vacío, pero al ser positiva se dibuja radial hacia afuera. Entonces, fíjense cómo acá en este punto entre las dos, ubicado entre las dos cargas, los vectores tienen la misma dirección, seguro, y aparte tienen el mismo sentido. Entonces no hay forma que esos dos vectores se anulen entre sí, ¿verdad? Porque la única forma para que se anulen es que uno vaya para un lado y el otro vaya para el otro. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces, si a mí me preguntan dónde el campo se anula, ahí entre las dos cargas no puede ser, porque los vectores me vaya para más, para hacia la naranja o me vaya hacia el azul, siempre los vectores van a seguir apuntando en el mismo sentido y no se van a anular. Así que ahí no es la zona donde no estará el punto donde el campo sea cero, o sea, donde la resultante de campo sea cero. Me voy para la derecha, me ubico hacia la derecha y vuelvo a dibujar los vectores. Fíjense, de la negativa apuntando hacia la carga y de la positiva saliendo de la carga. Ahí podría ser, ¿o no? Si yo tengo los dos vectores, uno para cada lado, ¿podría ser? ¿Qué les parece? No, porque Sí, no podría todo ser.
distintos? O sea, ¿un módulo es mayor que el otro? Bueno, la idea sería pensar si hay algún punto donde los dos módulos sean iguales. Bueno, el problema es que no va a poder ser. ¿Por qué? Porque al ubicarme hacia la derecha, me ubico en las cercanías de la carga de mayor valor. Por lo tanto, si yo me recuerdo, que eso seguro lo han hablado en clase, de cómo se calcula el campo de una carga puntual, el campo de cualquier carga puntual, con esta definición me queda la constante, la carga sobre la distancia al cuadrado y bueno, la dirección de la línea, ¿no? Fíjense en que la forma de calcular el campo eléctrico de una carga puntual depende de la inversa del cuadrado de la distancia. Quiere decir que cuanto más cerca esté de una carga de mayor valor, más grande va a ser el campo. O sea, cuando el R se vaya disminuyendo, al estar dividiendo en R cuadrado, el campo se aumenta. Matemáticamente el valor da más grande, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Que cuando R disminuye, el E aumenta. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, si yo me ubico para el lado derecho, donde estoy cerca de la carga de mayor valor, ese campo nunca lo voy a poder compensar con el otro, porque primero que la otra carga es de menor valor y está más lejos. Entonces no tengo chance de que se vayan a equilibrar esos dos vectores, el naranja y el azul, en el lado derecho. ¿Por qué? Porque estoy cercano a una carga grande y lejano de una carga chica. ¿Se entiende? Tengo en contra todo de que la carga chica, encima que es más chica, está más lejos. O sea que los valores no los voy a lograr equilibrar nunca. ¿Se comprende? Sí. Sí, profe. Y si yo me quisiera ir a acercar, o sea, ¿hasta dónde me puedo acercar del lado derecho? Y hasta donde está la naranja. Pero si me acerco hasta ahí, me voy muy cerca, casi encima de una de las cargas, y eso va a hacer que el campo de esa carga sea infinito. Cuando R tiende a 0 en la ecuación de campo, ¿a qué tiende? A infinito. Es un límite básico, ¿sí? Acá en esta ecuación. Cuando el R tiende a 0, el E tiende a infinito, ¿verdad? Es la función 1 sobre X. ¿Se acuerdan algo de eso de matemática? Deberían acordarse porque tienen que la matemática cuesta para física 2. Bueno, entonces tampoco voy a tener suerte ahí. No voy a poder equilibrarlo hacia la derecha. Entonces me voy a tener que ir hacia la izquierda. Y ahí sí voy a tener más chance. Si me voy hacia los vectores, la de la negativa hacia la negativa, la de la positiva saliendo. Y ahí sí podría tener chance. ¿Por qué? Porque me alejé de la carga mayor y me acerqué a la menor. Entonces ahí podría ser que sí se dé que los dos vectores tengan el mismo valor y sean del sentido contrario, porque compenso la lejanía de la mayor con la cercanía a la menor. ¿Está? Esta deducción hay que hacerla previamente, hay que pensarla previamente. Entonces, con eso en cuenta, le vamos a llamar, porque queremos saber a dónde se ocurre esto, le vamos a llamar X a esta distancia que hay de 250 hasta el punto. Entonces, la condición es que el campo que genera la 1, le llamemos este a 1, tenga el mismo valor del campo de la 2. Si yo voy a ver cómo se escribía la ecuación de campo, que la tengo al lado, voy a tener que la 1 es constante, carga 1, y la distancia al punto se va a llamar x cuadrado. Y la otra es constante, carga 2, y la distancia va a ser que 1 metro más x, todo al cuadrado. Porque fíjense, la 2 hasta ese punto está a 1 metro y el x extra s. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Acá podemos hacer algunas cosas, como por ejemplo simplificar las constantes, y cuando pongamos las cargas podemos simplificar las unidades de las cargas. Entonces acá me va a quedar. Y aparte tengan en cuenta que estamos tratando con el valor, entonces me va a quedar 250 positivo, porque es el valor nada más, igual a 6, y el otro es 1 metro
más x al cuadrado. Las unidades se fueron porque se van a simplificar. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y ahora, lo que yo estoy tratando de encontrar es una distancia, o sea, cuántos metros hay desde la 1 hasta ese punto. Por lo tanto, es una cantidad positiva, porque yo quiero saber cuántos metros hay, nada más. Entonces, matemáticamente, yo sé que este x que quiero averiguar es mayor que 0. Por lo tanto, esto que está acá también es mayor que 0. Entonces la matemática me deja hacer lo siguiente. Si yo sé que lo que está dentro de un cuadrado es positivo, puedo aplicar raíz en los dos miembros. ¿Por qué? Porque si no estoy seguro que lo que hay adentro del cuadrado es positivo, no puedo aplicar la raíz porque me va a quedar la raíz de algo negativo. Pero cuando yo estoy seguro que eso matemáticamente es positivo, porque es lo único que quiero saber una distancia, que es un valor, puedo aplicar la raíz en ambos miembros. Entonces esto, si aplico raíz en ambos miembros para despejar y no ponerme a hacer el cuadrado del binomio, me va a quedar 1 metro más x de este lado, y del otro lado me va a quedar el x, porque hago el producto de los extremos, y me va a quedar la raíz de 6 sobre 250. ¿Se entiende? Hice el producto de los extremos y apliqué raíz en ambos miembros. Solo lo puedo hacer matemáticamente porque sé que x es positivo. Entonces 1 metro más x también va a ser positivo. Me estoy asegurando de no estar sacando la raíz cuadrada de algo negativo. La Valle me está preguntando por el ejercicio 10, voy haciendo un ejercicio. Está apurado, ¿qué le pasa? Espere, tranquilo. Profe, una pregunta. Sí. Ahí saca la raíz en ambos términos y luego hace la multiplicación cruzada. O lo hago antes, como quieran, da igual. Ah, bien, gracias. Bueno, me va a quedar la misma expresión, no hay ningún problema. Porque me va a quedar raíz de 250 y raíz de 6, como la raíz, la radicación es distributiva respecto al producto del cociente, la puedo juntar. Por eso están las dos bajo la misma raíz, es lo mismo. Bien, gracias. Bueno, y ahí ya matemáticamente está un poquito más fácil. Voy a tener que juntar todas las x por un lado. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 metro igual. Fíjense, sacamos factor común x, me va a quedar la raíz de 6 sobre 250 menos... esperen, tengo yo la ventana del chat acá. Y el x que estaba sumado pasa restando, al sacar factor común queda menos 1. Ahí. Por lo tanto, me va a quedar 1 metro dividido en raíz de 6 sobre 250 menos 1. Y a ver cuánto de lejos tiene que estar el punto para que se anulen los vectores. A ver cuánto le sale. 1.54. 1,54. ¿Y es lo que daba de resultado? A ver. 1,82 dice que da acá. ¿He puesto algún número mal? A mí me da No. un 82, profe. Sí, sí, da justito. No sé cómo he hecho para que salga el 54, porque los números no le podemos errar, son los únicos que hay en el problema. Y aún, inclusive miren el número, 1,82, casi 2 metros. Entonces aún así me tengo que ir bien lejos de la 2 para que la 1 recién pueda compensar el campo de la 2. Entonces la 2 está casi a 3 metros. Me muestra esto también que la interacción eléctrica es fuerte, porque estamos hablando de una distancia de 1 metro, no estamos hablando de 1 centímetro, 1 milímetro, 1 micrómetro. Grande, ¿sí? Sí, profe. Entonces, recuerdo, o sea, que es la parte de física, esto, y la igualación de los campos, y ya después matemática, y esto lo puedo hacer si yo estoy asegurando, estoy seguro que lo que hay adentro de los cuadrados es positivo. Si no estoy seguro, ahí tendría que haber hecho el cuadrado de ese binomio, acomodar todo para que me quede la ecuación cuadrática y resolver.
y ver qué sale. Por supuesto que 1,82 va a salir de los resultados. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe. Sí, sí. Bueno, bien. Bueno, entonces acá que hemos visto el carácter vectorial y la forma de calcular campos eléctricos de carga puntuales. Esa era la idea de este problema. Vamos a ver este otro problemita. El problema número 3, que también tiene que ver con el vector. Acá hay 3 cargas, y lo primero que preguntan es qué campo hacen resultante da la de 6 y la de 3, menos 3 en el origen. Entonces, ¿qué es lo que quiero aclarar de este problema? Que no importa que en el origen haya otra carga, esa carga no va a incidir sobre el campo que genera la de 6 ni la de menos 3. Yo no necesito que en el origen esté esa de 5 para que las otras dos puedan hacer campo en ese lugar. Puede estar como no puede estar la de 5, pero que esté o no esté, no va a influir que la de 6 y la de menos 3 puedan generar campo en el punto del origen. ¿Se entiende eso? Sí, profe, o sea que debemos obviar la presencia de esa carga ahí, digamos, que no influye en los Exactamente. cálculos. El campo eléctrico, para que haya campo eléctrico es suficiente que haya un cuerpo cargado. Todo alrededor de ese cuerpo cargado, en toda esa zona hay campo eléctrico. No me importa si hay otra carga más o no. Cuando haya otra, esa otra carga sentirá la fuerza que le hace el campo eléctrico que ya está. Pero no necesito que haya más que una, es suficiente. ¿Sí? Y esto lo aclaro porque a veces cuando hacen los ejercicios les piden el campo de algo. Por ejemplo, supóngase que el ejercicio hubiera tenido la de 6, la de 3 y acá la de 5 no. Y le dice calcule el campo en el origen. Muchas veces, no sé por qué, se tientan y inventan una carga ahí para poder hacer el cálculo. No hace falta. No hace falta. Ya la de 6 solita hace campo, la de menos 3 solita hace campo. No necesita de la de 5, la podemos obviar como ha dicho el compañero. ¿Está claro? Sí, profe. Y fíjense que encima este problema es más sencillo todavía, porque si yo quiero el campo resultante, fíjense ahí yo he dibujado. Ya está dibujada ahí. El campo de la positiva saliente hacia afuera, el naranja. Y el campo de la negativa entrante, radial, siempre radial las dos cosas, hacia la carga negativa. Entonces, justo por la configuración de este problema, ¿qué pasó? La resultante del campo de la naranja y el azul, ya directamente las tengo a las componentes, porque uno es toda en X y otro es toda en Y. ¿Sí o no? Sí. No tengo que hacer ninguna descomposición, nada, por acá ya lo tengo servido en bandeja. Entonces, si yo voy a querer calcular el campo resultante y escribirlo en forma vectorial, voy a tener en la parte en X, la de la carga positiva, que va a ser K por los 6 nanocoulomb, yo lo voy a dejar expresado, dividido en la distancia que hay a ese punto, elevado al cuadrado, porque es la forma de calcular campo. Y acá, ¿qué versor le tengo que poner a este campo que es el naranja? A ver si son picas. El versor que me diga para dónde va el naranja. ¿El I? El Y es el del eje X, ¿verdad? Bueno, pero ¿me alcanza con poner Y? Menos I, profe. Menos, porque fíjense para dónde apunta la flechita. Para el lado negativo de X. ¿Sí? Entonces yo tengo que poner acá, bueno, este vector tiene esta cantidad en X, pero va para el lado negativo. Fíjense el dibujito, por eso lo hemos hecho antes. ¿Está bien? A ver, Sí, teniendo profe. en cuenta eso, ¿cómo voy a poner el de la de 3? Que es negativa, que está a 0,100. ¿Qué versor le tengo que poner? Menos J. Menos J. Exactamente. Porque la parte en Y de este resultante, que es el campo que genera la de menos 3 nanocoulomb, es todo I, digamos, pero va hacia abajo. Entonces, para yo indicar
que esa parte es hacia abajo, tengo que poner menos J. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. La segunda, acá, bueno, ustedes después sacan el numerito. La segunda parte sí dice ahora, bueno, ahora ¿qué fuerza ejerce sobre la carga esa de 5? Entonces, ahí vamos a ¿qué? A la definición de campo, que decía que el campo era la relación entre la fuerza que sentía una carga y esa carga. Por lo tanto, al poner ahora la carga, la fuerza va a ser su carga por el campo. O sea, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que multiplicar los 5 nanocoulomb, esto eran 5 nanocoulomb, por cada una de las componentes me va a dar la fuerza. Porque esto voy a tener una componente en X, una componente en Y, hago esta distributiva y de ahí va a salir el valor de la fuerza que experimenta, ahora sí, la de 5 que está acá en el origen, y le va a quedar esto que está acá del resultado. ¿Sí? Para eso ustedes primero calculan cuánto valen las componentes del campo, y después multiplican por la carga que es una escalar, entonces se hace distributiva. ¿Está bien? Ahora sí, cuando quiero la fuerza sobre una carga, sí tengo que poner la carga que quiero conocer la fuerza. Antes no. ¿Se comprende lo que digo? Sí, profe. Sí. Bueno, ahí le queda para completar y corroborar que esté el resultado que tienen ahí. ¿Podemos seguir? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Pregunten cualquier cosa que tengan duda, ¿no? Yo voy consultando y si veo que no dicen nada, le meto pata nomás. Bueno, antes de hacer el 4, primero vamos a plantear este. Saca esta fe. El 5. El 5, mire qué dice este problema, que hay una carga de 20 microcoulombs que está 4 centímetros arriba de una carga desconocida. Quiere decir que, primero que dice arriba, o sea que es vertical la cosa. Acá está la carga desconocida y acá tengo una de 20 microcoulombs. Y acá hay 4 centímetros. ¿Sí? Y dice que a 1 centímetro más arriba, o sea, acá tenemos 1 centímetro más, de acá hasta acá, en ese lugar hay un campo total que va hacia arriba. Importante lo que dice ahí, que va hacia arriba. Entonces lo puedo dibujar así. Y me pregunta, ante esa situación, ¿cuánto vale la carga que está abajo y qué signo tiene? ¿Estamos bien? ¿Se entiende la pregunta? Entonces, la cosa es que ese campo que se está generando ahí hacia arriba es resultado de las dos cargas que tengo abajo. Porque al ser dos cargas, los campos se van a combinar y dará ese que está ahí. Entonces, eso es lo que tengo que plantear. Que el campo resultante que tengo yo ahí, que va hacia arriba, tiene que ser igual al campo de la carga 1 más el campo de la carga 2. ¿Sí? Y no le pongo vector, bueno, si quieren lo puedo poner como vector, pero ¿qué pasa? Los 3 vectores están sobre el mismo eje, entonces los puedo trabajar directamente como números, porque esos vectores se llamaban vectores colineales,
Y cuando eran colineales, si iban para arriba, por ejemplo, eran positivos, y si iban para abajo, eran negativos los vectores. Así que, al estar sobre la misma línea, los puedo trabajar directamente como números. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Sí, sí, profe. Entonces, profe, en este punto, ahí arriba de la primera carga a 1 centímetro hay una tercera carga que es la que sufre ese campo magnético, digo, ese campo eléctrico de No. 2,2 por 10 a la 9. No, ahí está justo lo que yo te decía, lo que veníamos diciendo. No tiene que haber nada ahí. Es un punto en el espacio, en el vacío, donde hay un campo eléctrico que vale lo que vale. No hace falta que haya una carga ahí. Nadie, no, la carga no, si en ese punto hubiera una carga, no es que la carga experimenta el campo, sino experimentaría una fuerza, pero acá estamos hablando de campo. ¿Sí? Entonces, la carga 1 y la carga 2, ambas contribuyen a que en ese lugar donde no hay nada, haya un campo resultante hacia arriba. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces la carga 1 y carga 2 generan ese campo que Sí, en tal punto el campo vale, bueno, en este caso 2,2 por 10 a la 9. sí, Eso es exactamente. Y perfecto. ahí, en ese punto que está 1 centímetro más arriba de la que hemos puesto 1, no hay nada. Es un lugar en el espacio nada más. No necesito que haya una carga. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Ha visto que ahí nomás piso el palito? Es lo que les venía diciendo recién. Si yo quiero saber en un punto del espacio qué campo hay, me basta con saber qué carga es la que hace el campo ahí. Y no tiene que haber nada ahí en ese lugar. No hace falta. Bien, perfecto, profe. ¿Estamos? ¿Más claro ahora? Bueno, entonces, ¿dónde está mi incógnita? En el campo 2. Entonces, si yo despejo de esta ecuación campo 2, esto me va a quedar el resultante menos el campo 1. ¿Sí? El campo 1 es la que genera la carga 1. Y el campo 2 es generado por la carga 2 que está a 5 centímetros. Por la 2 de ese punto está a 5. Lo pasamos a metros y lo elevamos al cuadrado. Eso es igual al resultante que me lo dan en el ejercicio, menos el 1 que ya lo vamos a calcular. Y entonces de acá ya estamos en condiciones de despejar cuánto valdría la carga 2. Me va a quedar el resultante menos el de la carga 1, que la carga 1 está a 1 centímetro de arriba, dividido en esto que acompaña acá, que es K sobre 5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. He despejado la carga 2. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, ahora veamos si ustedes pueden sacar cuánto vale esa carga 2 con los datos del problema. Primero que la constante K es conocida, la Q1 son los 20 microcoulomb que dice acá, no lo he reemplazado nada más, y el campo resultante es el que tengo ahí arriba, que está ahí. Entonces, a ver si pueden hacer ustedes el calculito de cuánto da eso. Así trabajan un poquito con los calculadores y van practicando. Bueno, Alonso, a ver qué sale. Hagan el cálculo.
A ver si le sale. Bueno, ¿tenemos algo o no? ¿Y chicos? Yo Bueno, no lo mientras... hice, profe. ¿Eh? No lo hice, no encontré la calculadora. Ah, y ver que es el único que está. Hay 40 personas, 39 personas, una sola va a hacer todo. ¿Qué pasa con el resto? Voy a ir tomándole la asistencia mientras tanto, pero resuelvan, quiero ver si les sale el resultado que está ahí en el enunciado. A ver, voy tomando asistencia, preparen el micrófono. Al arco, Alarcón. ¿Por qué ha cargado al arco? Sí, uno tiene que cargar su propio nombre y es Alarcón. Alarcón. Almirón. No hay ninguno de esos. Alonso Lieb Sebastián. Presente, profesor. Alonso Lieb Edgardo. Presente. Ailán. Bossi. Presente. ¿Quién es? Presente, vos sí, profe. Vamos de un poco. Ailán. Presente. Ahora sí. Bossi. Presente. Bustos. Carlino. Presente. Carlino, ¿no? Sí. Casanueva. Presente, profe. Castro. Presente, profe. Cazorla. Chacón. Presente. Espérate, esperen que me perdí. Cristo Ochi. Décima. Presente. Escobedo. Fagioli. Gallardo. Presente, Gallardo, profe. García Cristian. García Piovesan. Presente, profe. Gómez Omil. Holgado. Holgado, presente, profe. Humaram. Cous. Presente. López Barros.
Morales Soria, Presente. Morgil, Presente. Nanterne, Nanterne, Páez, Presente. Palacios, Palacio Facundo, Palacio Illanes, Presente, profe. Pérez Ale, Pulido, Presente. Quinteros, Presente, profe. Rocabado, Presente. Rodríguez, Lucas, Presente. Rodríguez, Micael, Zarco, Presente, profe. Scacchi, Presente, Presente, Rodríguez profe. Micael, profe. bueno, Scacchi presente, me dijo, Vega, bien, Vega, Villagra, Presente, profe. Villagra. Villagra, sí, y Wagnerman, Presente, profe. bien. Acá me dice Emilce Gramajo, que no la nombré porque no la tengo en la lista, no debe haber venido a la primera clase. A mí tampoco, profe. ¿Y por qué no? Tampoco, profe. Porque no están en la A mí lista. tampoco, profe. Sí estaba yo en la primera clase. ¿De qué nombre? El que dijo yo sí estaba. Esta es la lista que se generó cuando ustedes se inscribieron en la primera clase en el link que yo les pasé, que ahora se los voy a pasar de vuelta. Entonces, de ahí saqué esto donde acabo de tomar asistencia. O sea, lo que no están anotado acá, no se anotaron en el link, en la primera clase. O no lo hicieron en la primera clase, se les tildó, digamos, o no estuvieron. Alguna de las dos opciones, porque la lista no la hice yo, sino ustedes al inscribirse. Ahí va de vuelta el formulario. Por favor, llénenlo ahora. Los que no están en el formulario, lo acabo de pasar por el chat. Profe, a mí me puso presente. ¿Quién es usted? Dígame el nombre. Rodríguez Micael. Porque no estoy mirando el chat, el coso. ¿Rodríguez qué? ¿Rodríguez Micael? Sí. Sí. Cazorla. Cazorla sí lo nombré. Don Cazorla. Tienen que estar atentos, no estén durmiendo en clase. Claro, están ahí echados, aprenden, se conectan y están durmiendo. Después les dice, ay, a mí no me ha nombrado, claro, si les escuchado estaba roncando. Bueno, los que falten, ahí ya completen el formulario. Si no los nombré, es porque no los tengo. ¿Qué? Es un cambio de comisión. ¿Se puede mandar el link de Classroom? Lo acabo de... Ah, no lo mandé. Perdón, creí que lo acababa de mandar. Sí, estaba por hacer eso cuando lo leí. Ahí está en el chat también. Gracias, profe. Nada. ¿Cómo discuten? Profe, el resultado puede ser que sea 1,12 por 10 a la menos 4. Sí. 1,12 por 10 a la menos 4 coulomb, que es lo mismo que... espera un segundo. Que es lo mismo que 112, perdón, 112. Microcoulomb. Es lo mismo, sí. Bien ahí. Ese es el resultado. Profe, ¿la grabación la va a subir a Classroom? No, yo generalmente no grabo las clases. Esta la estoy grabando porque tengo una clase hoy a la tarde con otra comisión que no le voy a poder dar, entonces le voy a pasar el link. Pero no es porque esté grabando por grabar las clases para que la tengan. En realidad, mi política no es grabar las clases porque la idea es que venga, digamos. Por lo menos que se conecte. ¿Sí?
O sea que extraordinariamente hoy la estoy grabando, no es que grabo siempre. ¿Profe? Sí. Y una pregunta, en el caso de que, bueno, cuando volvamos a ver los ejercicios tengamos una duda, ¿usted podría subir el video de esta clase? Cosa que cualquier cosa consultamos el video. Es lo mismo de decir que suba las clases grabadas. Pero no, o sea, yo lo que vuelvo a decir, yo no grabo las clases hoy porque las necesito. No tengo problema en compartirle la de hoy, pero no quiere decir que todas las clases las voy a grabar. A eso me refiero. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Es porque hoy la necesito grabada para pasarle a otra comisión, nada más. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. No, la de hoy no hay problema, pero la próxima clase no quiere decir que la voy a tener grabada, eso nada más le aviso. Ah, bueno. Bueno, ¿La subí la de hoy entonces? y bueno, ya veremos, sí. Bueno, gracias. Bueno. Y vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer el 6. Acuérdense que el 7 y el 9 están hechos, ¿sí? En video, paso por paso. Y ahora vamos a hacer el 6. El 6 dice, una gota con carga positiva, ya tenemos dato ahí, el reposo con una masa de tanto, cae en el vacío desde una altura de 5 metros en un campo eléctrico uniforme vertical con una magnitud de tanto. La gota llega al suelo con una velocidad de 21 metros por segundo. Determine el sentido del campo, la carga de la gota y qué suposición hubo que hacer. ¿Quién hizo este experimento por primera vez? Este se llama el experimento de Millikan. Después si lo quieren googlear, o si lo tienen en el libro. Pero bueno, lo primero que tenemos que averiguar es el campo eléctrico, para dónde va, y eso lo vamos a saber en función si la fuerza que está ejerciendo el campo eléctrico está ayudando a que caiga más rápido o lo está frenando a la gotita, básicamente. De ahí vamos a sacar la información si el campo eléctrico, que ya sabemos que es vertical, apunta para arriba o apunta para abajo. ¿Sí? Entonces, tenemos como dato la velocidad final de la gotita. Y como dato, la altura y la masa. Entonces, vamos a averiguar qué aceleración tiene la gotita cuando cae para saber si es la de la gravedad, es más o es menos. Entonces ahí vamos a saber si el campo ayuda o no. ¿Se entiende? Con el dato que tenemos nosotros. Ay, perdón. Con el dato que nosotros tenemos de la velocidad final, podemos averiguar la aceleración. Porque se acuerdan de movimiento, aceleración era velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Bueno, no, perdón, no nos va a servir porque no tenemos tiempo. Entonces vamos con la otra. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Esa nos va a salvar. Sabemos que cae del reposo, porque dice el problema, entonces este término es 0. Esto se va achicando. ¿Sí? Y de acá podemos averiguar qué aceleración tiene la gotita. Entonces acá voy a tener 21 metros por segundo al cuadrado, que es la velocidad final, 2 veces y 5 metros. Entonces, a ver, díganme ustedes qué aceleración tiene esta gotita cayendo en un campo eléctrico. ¿44,1? No sé, ustedes díganme. 44,1. Sí. O sea que es más grande que la de la gravedad. O sea que la gotita no cae sola por el peso, y tampoco el campo la está frenando porque la está acelerando mucho más que la gravedad. ¿Verdad? ¿Lo ven eso? Sí, profe. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el campo está ejerciendo una fuerza que la está ayudando a que caiga más rápido. Entonces, eso nos tiene que servir a nosotros para deducir si el campo eléctrico es hacia arriba o hacia abajo. Ahora lo hacemos. Espera que tome un poco de agua, tengo la garganta atorada.
Bueno, entonces, a ver, dice, ahora viene la parte que vamos a deducir. Dice que la carguita es positiva, ¿sí? Entonces, si es positiva, para que caiga más rápido, abajo tengo que tener carguita de qué signo, para que la traigan más rápido hacia abajo. Negativa. Negativa, ¿sí? Entonces, si abajo hay carguitas negativas, ¿qué decía la convención de cómo se dibujaba el campo de las carguitas negativas? ¿Apuntaban hacia dónde? ¿Para dónde tenía que apuntar? Hacia el símbolo, por decirlo así. Hacia la carga, ¿sí? Cuando la carga era negativa, los rayitos para dibujar el campo eléctrico apuntaban hacia la carga negativa, eran radiales para la carga, ¿se acuerdan? Sí, Sí, tienen que... sí, profe. Entonces, si abajo es negativa para que la traiga a la positiva, quiere decir que este campito se dibuja así. Quiere decir que el campo eléctrico está apuntando hacia abajo, como dice acá. Eso lo acabamos de deducir, porque vemos que la aceleración es mayor que la aceleración de la gravedad, o sea que hay una fuerza extra eléctrica que está haciendo que esto se acelere hacia abajo también. Entonces, para que eso pase, abajo tiene que haber cargas negativas que lo atraigan a la positiva. Y entonces, por la convención, el campo se tiene que estar dibujando hacia la dirección de las negativas, o saliendo de las positivas, porque en realidad lo que pasa es eso, es una placa arriba y abajo, que lo que genera es un campo uniforme ahí, que va de arriba hacia abajo. Y cuando dice qué suposición tengo que hacer para resolver el problema, la suposición que estoy haciendo es que el campo eléctrico es uniforme. Porque si el campo eléctrico no es uniforme, la fuerza eléctrica no es uniforme, y la aceleración no la puedo calcular con esta ecuación. Esta ecuación solo sirve cuando la aceleración tiene siempre el mismo valor. Si la fuerza eléctrica no tuviera siempre el mismo valor, la fuerza lo iría acelerando variablemente, ¿se entiende? Entonces no podría usar esta ecuación que acabo de usar de movimiento. Entonces la suposición para resolver el problema es que el campo es uniforme, de manera que la fuerza que ejerce es uniforme. Y ahí puedo usar las ecuaciones de las leyes de Newton. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Con eso ya sabiendo, y con la aceleración, nosotros sabemos que Newton decía que fuerza era igual a masa por aceleración. Y en este caso, la fuerza que actúa sobre esta carguita es el peso que la hace bajar y la fuerza eléctrica. Esas dos fuerzas, porque esto en realidad es sumatoria de fuerza. Esas dos fuerzas son las que la están acelerando a la carguita. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bueno. Y lo que yo quiero saber, recordemos, que es cuánto vale la carga. Entonces la carga está escondida en la fuerza eléctrica, porque la fuerza eléctrica, ay perdón, no es más acá. La fuerza eléctrica se podía escribir como fuerza eléctrica era igual a el campo eléctrico por la carga. ¿Estamos de acuerdo? Por la definición del campo eléctrico. Y entonces ahí está la carga que yo quiero saber. Entonces yo la despejo de acá, la carga va a ser m por a menos el peso sobre el campo eléctrico. Es decir, m por a menos m por g sobre el campo eléctrico. Y si ahí lo trabajamos, a ver, reemplacen un segundito que tengo que atender el teléfono. Fíjense a ver los valores y se animan a sacar cuánto vale.
Sí, se habían preguntado, profe. Bueno, es un problema muy sencillo, simplemente para repasar la cuestión de las líneas de campo, que las líneas de campo son este dibujo, que por ejemplo tiene el problema número 10, que me muestra, si yo me paro en cualquier punto de esa línea, la dirección tangente a esa línea es la dirección que tiene el campo en ese lugar. ¿A qué me refiero? Yo voy marcando, esto lo que representa es la zona donde el campo o la forma que tiene el campo. Pero si yo quiero saber cómo es el campo en un determinado lugar, si yo me paro acá, por ejemplo, la línea tangente a ese punto es la dirección del campo ahí. Pero si yo me voy, estoy explicando qué es línea de campo, ¿no? Por ejemplo, si yo me paro acá, acá es tangente para ahí. Uy, se fue. Ahí, ¿sí? Entonces, todos los puntos donde yo me voy parando, los voy dibujando tangente y me da la forma del dibujo que tengo ahí en pantalla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para determinar esta relación entre la carga 1 y carga 2, lo que se hace es fijarse en el dibujo. ¿Por qué? Porque la cantidad de líneas que yo dibujo me indica la intensidad del campo de ese cuerpo cargado. Entonces acá se ve claramente que el Q2, la carga 2, es mucho más grande que la Q1 porque genera un campo mucho más grande porque hay muchas más líneas. ¿Se entiende? Sí, profe. Si ustedes cuentan la cantidad de líneas que sale de la Q2, no es la misma cantidad de líneas que entran en Q1. En Q1 se ve clarito que son 6, y la otra no me acuerdo cuántas son, pero hay que contarlo. Entonces, esto me está indicando que Q2 tiene un valor mayor que Q1. Y la forma del dibujo de las líneas me dice qué signo tiene. A ver, ¿qué signo tiene Q2? En función de cómo se dibuja el Q2 campo. positiva y Q1 negativa. Exactamente. Entonces, cuando me piden la relación Q1, Q2, lo que tengo que hacer es dividir la cantidad de líneas que tiene Q1, y esa ponerlas como negativa, o sea, acá voy a tener menos 6, dividida en la cantidad de líneas de Q2, que es positiva. Por eso la relación en el resultado dice que da menos un tercio. ¿El menos de dónde viene? De que la Q1 es negativa. ¿Sí? Y el número un tercio viene de dividir las 6 que entran en Q1 con no sé cuántas tiene el otro, no lo he contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 6, 18. O sea, si ustedes hacen 6 menos 6 sobre 18, es el un tercio que sale en el problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Los signos, para contestar la pregunta B, no tenemos que fijar cómo está el dibujito de las líneas, y eso no me va a dar el signo de la carga. ¿Sí? Después me dice, bueno, marque los puntos donde el campo es completamente vertical. Y el campo va a ser completamente vertical en la línea vertical. ¿Sí? Ahí voy a conseguir que el campo sea vertical, porque acá la línea va a ir derecho de una hasta otra. Pero en ningún lugar voy a conseguir que sean horizontal, porque ve cómo se doblan las líneas. No hay un punto donde yo consiga que todo sea horizontal el campo. Ve que todas están curvaditas. Eso me está diciendo que no hay un lugar horizontal donde el campo sea para un lado o para el otro, como si fuera en el eje. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, horizontal sí, vertical sí, puedo encontrar ahí que vaya la línea derechita, pero horizontal no voy a encontrar una zona. Y la pregunta de que el significado de la zona que tiene mayor línea de campo quiere decir que ahí el campo es más grande en valor. Eso es lo que significa, que ahí el campo magnético, el campo eléctrico es más grande que el otro. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir que ustedes dibujen muchas o pocas líneas. Entonces los dibujos no son caprichosos. Cuando yo dibujo muchas líneas, estoy diciendo que el campo es grande. Si yo dibujo pocas líneas, estoy diciendo que el campo es chico. Obviamente eso directamente se relaciona con que la carga sea grande o la carga sea chica. La carga grande genera campo grande, la carga chica genera campo chico. Y infierno grande, pueblo chico, infierno grande. Vamos a hacer otra cosa. ¿Se entiende la idea del dibujito a qué apunta el problema? Sí, profe. Ustedes Sí, profe. Gracias. que identifiquen y que internalicen que los dibujitos quieren decir algo. ¿Sí?
¿sí? Entonces, cuando yo dibujo los campos eléctricos, si pongo muchas líneas, estoy diciendo que el campo es grande, si pongo pocas líneas, que el campo es chico. Y que en función de la cantidad de líneas yo puedo saber la relación entre una carga y la otra. Acá lo que me está diciendo, por ejemplo, que si una carga vale 1, la otra vale 3. Ese es el 1/3 que tengo. O que si una vale 2, la otra tiene que valer 6. Esa es la relación entre una y la otra. ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, con esto estaríamos por hoy, chicos. Muy bien, hemos trabajado bastante. Así que está bueno. Te quedan un par de problemitas para que ustedes los hagan, sumado a lo que tienen en video. Así que nada, tienen bastante material ya resuelto en clase para que ustedes puedan seguir trabajando, ponerse al día y recuerden que tienen que hacer el evaluativo obligatorio de esto, que ya durante la semana que viene lo pueden ir haciendo. Va a estar ahí habilitado hasta el otro fin de semana para que lo hagan. ¿Está bien? Sí, profe, ¿nos podría subir la grabación ahora? No escuché, ¿qué dijo? Se cortó, no escuché. No, le decía si la podía subir a la grabación ahora o cuando usted tenga tiempo. Bueno, ya voy a ver cuando esté lista, porque me tienen que llegar el mail diciendo que ya está. Ah, bien, gracias, profe. Bueno. Profe, Bueno. ¿hasta cuándo estaría habilitado el práctico? Porque creo que estaría hasta el lunes. No, ya lo van a modificar porque hay muchas comisiones que recién han tenido esta semana este práctico. Hay algunas que han tenido porque no le tocó la Semana Santa, digamos. Ah, perfecto, gracias. Pero hay muchas que tienen clase hoy. Yo tengo 3, por ejemplo, que tienen clase hoy. Profe, ¿ahí va a andar el aula virtual o no para rendir este fin de semana? Porque creo que va a estar caída todo el fin de semana. Ah, no sé si no estaban dando, sí, es verdad. No sé si va a estar caída. Bueno, cuando se habilite va a estar toda la semana, no se preocupe. Bueno, gracias, profe.